A ver, imaginemos esto por un segundo. Es una mañana cualquiera. Vas cruzando la plaza de la ciudad o, no sé, caminando por el campus de la universidad, camino a la biblioteca. Sí, lo típico, con tu café en la mano. Exacto. Y de la nada, ahí estacionado frente a los edificios, te encuentras con un autobús gigante. Un motorcoach de esos enormes. Tal cual. Pero, o sea, no tiene los colores de una ruta de transporte urbano, ni los logos de la gira de un músico famoso, nada de eso. Claro. Y las puertas de este vehículo enorme se abren, pero lo que te invita a entrar no es una fila de asientos tapizados. Es literalmente un fragmento directo de la historia humana. Es una imagen súper potente. Lo es. Y pensemos en lo que esto significa para quienes escuchan. Porque en lugar de tener que, no sé, planificar un viaje complicado, pagar boletos costosos o entrar a un edificio súper solemne con columnas de mármol para poder entender la historia. ¿Qué es lo que solemos hacer? Exacto. Pues aquí es la historia misma la que decide encender el motor y estacionarse en la puerta de nuestra rutina diaria. Y eso cambia por completo, ¿eh? Digamos la arquitectura del aprendizaje y la memoria. Porque, si lo piensas, históricamente la preservación cultural tiene un problema masivo, un problema de fricción. ¿Fricción en qué sentido? Pues que los museos tradicionales, por su propia naturaleza estática, exigen que la audiencia tenga el tiempo, los recursos y, bueno, el interés previo para desplazarse hacia ellos. Claro, tienes que querer ir. Exacto. Y esa simple barrera, geográfica y económica, deja muchísima gente fuera de la conversación. Pero al poner el museo sobre ruedas, pues esa fricción desaparece casi por completo. Interrumpe el entorno cotidiano. Totalmente. Se convierte en un punto de acceso inmediato. Te tropiezas con la historia. Y ese es precisamente el núcleo de nuestra inmersión profunda de hoy. Porque tenemos sobre la mesa un documento verdaderamente inusual. Es el plan estratégico de una iniciativa llamada el Museo del Exilio. Un nombre fuerte. Sí. Y el concepto central propone tomar este autobús de gran formato, vaciarlo por dentro y rediseñarlo para transformarlo en una unidad educativa itinerante y además en un archivo histórico móvil. Pero el enfoque de este documento no es sobre cualquier historia general. Hay una misión fundacional muy específica aquí. Sí, a ver, cuéntanos un poco de esa misión. El objetivo es rescatar, proteger y democratizar el patrimonio cultural y la memoria viva del exilio cubano. Estamos hablando de décadas de historia humana. Un éxodo masivo. Totalmente. Un éxodo que ha transformado la demografía, la cultura. Pero, y aquí está el problema, cuya evidencia física corre actualmente un riesgo crítico de desaparecer para siempre. Literalmente desaparecer. Así es. Y el documento detalla un plan, la verdad muy agresivo, para convertir este rescate en una experiencia inmersiva, moderna, llena de tecnología y lo más ambicioso, autosostenible económicamente. Bueno, pero antes de meternos a hablar de ingeniería automotriz o de pantallas táctiles o del modelo de negocios, tenemos que ir a la raíz del problema. A ver, vamos a desempacar esto un poco. Adelante. A mí me gusta visualizar la historia colectiva de una comunidad como si fuera, digamos, un disco duro masivo. Un servidor enorme, claro. Exacto. Ese gran disco duro contiene toda la experiencia de una diáspora, o sea, las cartas enviadas a escondidas, los pasaportes sellados, el arte, las fotos de un país que quedó atrás. Todo el peso de la memoria. Sí. Pero el problema monumental que advierte este documento es que ese disco duro, en la vida real, no existe en un solo servidor seguro. Está fragmentado, Hecho pedazos. en miles de piezas diminutas, desconectado. Y lo peor es que sus sectores de memoria físicos se están corrompiendo por el simple paso del tiempo. Y si nadie ejecuta una copia de seguridad urgente, todo ese conocimiento se va a sobreescribir con el olvido. Si conectamos esto con el panorama general, o sea, la gravedad de la situación se vuelve innegable, porque la inmensa mayoría de este patrimonio del exilio cubano no está en bóvedas climatizadas de un museo formal. No está cuidado por curadores con guantes blancos. Para nada. ¿Sabes dónde está? En el garaje de una abuela en Florida. ¡Wow! ¿Sí? En cajas de zapatos de cartón, en álbumes donde el pegamento ya se está deshaciendo, o en colecciones privadas que nadie fuera de esa familia ha visto jamás. Qué locura pensar en la cantidad de historia atrapada en un ático. Y el documento es súper claro en esto.
Estamos en una ventana de tiempo crítica. Las generaciones que vivieron esos primeros éxodos están falleciendo, y con ellos no solo se va el testimonio oral, sino el contexto de esos objetos. Claro, porque una foto vieja, si no tienes a la persona que te explique quiénes están ahí o por qué estaban llorando en un aeropuerto, pues pasa de ser un documento histórico invaluable a ser, no sé, un pedazo de papel sin sentido. Exactamente. Un papel que además envejece rapidísimo en un clima tan húmedo como el de Florida. Definitivamente. Y esa es la urgencia real. Hay un riesgo severo de deterioro y de descarte accidental. Limpian la casa y lo tiran. El documento menciona que están asegurando materiales inéditos increíbles. ¿Cómo qué tipo de materiales? Pues, por ejemplo, fotografías nunca antes vistas de figuras como Fulgencio Batista, documentos gubernamentales originales, arte hecho en el exilio, diarios personales. ¿Todo eso escondido hasta ahora? Sí. Por eso el objetivo sociológico del proyecto es construir un puente. Quieren transmutar esa memoria individual, aislada en una casa, en un patrimonio cultural colectivo y accesible. Bueno, saber que todo ese material invaluable existe es fascinante, pero plantea una pesadilla logística absoluta, porque esto nos obliga a mirar, el plano del vehículo. Los metros cuadrados. Exacto, un motorcoach es gigante cuando lo ves en la carretera, pero por dentro el pasillo tiene 2,5 metros de ancho. Con suerte. Entonces, ¿cómo logran exhibir décadas de trauma geopolítico, dolor generacional, crisis migratorias y todo este éxito empresarial dentro de las dimensiones de un autobús? Pues mira, eso requiere un nivel de diseño museográfico que yo diría roza la ingeniería psicológica. El documento especifica claramente que el interior no puede ser solo un depósito de cosas pegadas en la pared. No puede ser un mural de recortes. Para nada. Tienen que guiar al visitante a través de un túnel narrativo estricto. Y por eso han dividido el espacio físico en 5 áreas temáticas consecutivas. O sea, no puedes andar deambulando por ahí. No. Es una experiencia secuencial súper coreografiada. A ver, vamos a caminar por esa secuencia, para quienes nos escuchan. La primera parada, nada más cruzar la puerta, se llama la salida. Y el documento no lo describe como una clase de historia, sino como una inmersión emocional. El choque inicial. Sí, se enfoca en el momento de la ruptura, o sea, las familias separadas, la tensión en los aeropuertos, la desesperación de los viajes marítimos. Entras y no lees un texto aburrido sobre leyes migratorias. Chocas de frente con el costo humano. Tal cual, el costo humano de abandonar tu hogar. Y ese impacto es clave porque prepara la mente para la segunda área, que es la línea histórica. Porque, una vez que el visitante conecta con la emoción, pues necesita el contexto. Necesita saber cuándo pasó todo esto. Exacto. Entonces, esta zona te da una línea de tiempo visual. Es densa pero ágil. Viaja desde la era de la República y la Revolución, pasando por los vuelos de la libertad o los balseros, hasta el impacto en Estados Unidos. Es la columna vertebral. Y de ahí pasas a la tercera zona, que es el archivo histórico. Aquí es donde esa analogía del disco duro que decíamos cobra vida. Porque ves las vitrinas con los documentos rescatados de esas cajas de zapatos. Los pasaportes cancelados. Las fotos inéditas, las cartas manchadas, todo lo físico. Luego la cuarta parada es la sala multimedia interactiva, que, de la tecnología hablaremos en un momento. Que es fundamental. Y finalmente el recorrido culmina en la quinta área, el legado del exilio, que es un cambio de tono súper drástico, ¿no? Totalmente. Pasas de la tragedia a la reconstrucción. Destacan las contribuciones de la comunidad en medicina, derechos humanos, negocios, cultura. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Pero también es donde siento la necesidad de empujar un poco, de cuestionar esto. Te escucho. Profundo y una geopolítica tan compleja en un recorrido de, 15 minutos. Sí, por ahí. 15 minutos dentro de un autobús. ¿No corremos el riesgo de trivializar la historia? O sea, de convertir un éxodo humano gigante en un simple resumen ejecutivo superficial. Mira, esa simplificación excesiva es la pesadilla de cualquier curador de historia. Es el mayor miedo. Pero el documento parece estar súper consciente de este peligro. ¿Y cómo lo evitan? Su respuesta no es intentar meter un libro de texto de 800 páginas en las paredes del bus. Operan bajo una filosofía que llaman microimpactos. ¿Microimpactos? Sí,
La estrategia no es enseñar que todo el panorama, sino clavar anzuelos emocionales e intelectuales muy específicos. O sea, suena muy bonito en papel, como para una presentación de negocios. Pero pensemos en la vida real. Entra un estudiante universitario de 19 años, probablemente revisando su teléfono. Seguramente. ¿Cómo logra un pasillo estrecho hacer que a ese chico le importe un documento fechado 30 años antes de que él naciera? Pues ahí entra la psicología del microimpacto, que funciona aislando la experiencia. En lugar de ofrecerle a ese chico un muro de texto larguísimo con 30 fechas, le pones unos auriculares Ajá. y le haces escuchar por 45 segundos el testimonio real de un joven de su misma edad que tuvo que subirse a una balsa en la oscuridad. ¡Guau! Claro, la conexión es directa. O le muestras un par de zapatos gastados con una notita de quién los usó. Nada más. El objetivo no es que salga siendo un experto en historia caribeña. El éxito se alcanza si ese estudiante siente tanta curiosidad que hace una pregunta que no tenía 5 minutos antes. Provocar el diálogo. Exacto. Promover el pensamiento crítico. Usan los objetos como catalizadores, no como enciclopedias. Y ese enfoque de dejar como un rastro de migas de pan narrativas me hace entender por qué la sala multimedia es tan importante. Porque si el espacio físico solo te da el anzuelo, necesitas un lugar donde la gente pueda buscar la historia completa. Tal cual. El componente tecnológico es el as bajo la manga. Es que evita que el autobús sea solo una caja decorada. A mí se me hace casi como una especie de máquina del tiempo portátil. O, para usar un término actual, un escape room de alta tecnología. Me gusta esa analogía. Digo, no tienes que resolver acertijos para poder salir del autobús, pero sí tienes que interactuar físicamente para desbloquear las capas de los testimonios humanos. Lo fascinante aquí es cómo esta tecnología resuelve un problema matemático. O sea, el conflicto entre una cantidad infinita de historia y los metros cuadrados finitos del bus. Claro, el espacio no da para más. Por eso el documento detalla un arsenal tecnológico impresionante. Pantallas LED de alta definición, estaciones de audio inmersivo, pantallas táctiles y un uso masivo de códigos QR. La tecnología hace el trabajo pesado. Es que tomemos el ejemplo de los códigos QR. Ver un documento viejo detrás de un cristal está bien, pero es una experiencia pasiva. Sí, lo miras y sigues caminando. Pero si el diseño te dice que escanees el documento con tu celular, de repente tienes la traducción completa. O un video del nieto del autor explicando quién era. O un mapa animado en la palma de tu mano. Esa es precisamente la función expansiva. La tecnología, por un lado, atrae a los jóvenes hablándoles en su propio idioma digital. Sí, interactuando con las pantallas. Y simultáneamente derriba las paredes del autobús. Todo lo que no cabe físicamente adentro vive en una plataforma web permanente en la nube. O sea que el proyecto incluye digitalizar todos los archivos. Sí, van a crear un repositorio masivo online, con contenido educativo, visitas virtuales. Básicamente el autobús es solo el conector USB físico que te enchufa a este ecosistema inmenso. Ahora, hay un detalle en el documento, específicamente en la parte del posicionamiento institucional, que me parece vital. Es una regla de hierro y no la podemos dejar pasar. Ah, la regla de imparcialidad. Exactamente. El documento estipula explícitamente que el proyecto se define solo bajo la preservación histórica, el patrimonio cultural y la defensa de los derechos humanos. Y subraya, o sea, en negritas, que no es una organización partidista. Y esa declaración no es un adorno, es el escudo protector del proyecto. Porque, seamos realistas, cualquier narrativa de migraciones, exilios o conflictos con gobiernos está en un campo minado político. Es súper fácil que se polarice. Facilísimo. Que la historia sea secuestrada y usada como un arma ideológica. Pero al establecer este mandato de apartidismo y objetividad académica, protegen las fuentes. Se niegan rotundamente a que el sufrimiento humano se convierta en propaganda para ningún bando. Manteniendo esta neutralidad, garantizan que la historia hable por sí sola. Y va mucho más allá de la moralidad, ¿eh? Desde un punto de vista logístico y operativo, esa neutralidad es su único pasaporte para entrar al mundo académico. Claro, las universidades. Imagínate, una universidad estatal jamás permitiría que un vehículo con una agenda política partidista se estacione en medio de su campus. Sería un escándalo. Totalmente. Además, si quieren acceder a subsidios federales o al apoyo de grandes fundaciones de humanidades, la imparcialidad es un requisito innegociable. Sin eso, el autobús no tiene a dónde ir ni dinero para la gasolina.
Y hablando de dinero para gasolina, ¿qué significa todo esto en números fríos? Porque, a ver, la visión curatorial es brillante, el archivo en la nube suena hermoso, es el sueño de cualquier historiador. Sin duda. Es una fortuna. Tenemos que abrir el capó y ver el motor financiero de este concepto. Y te vas a sorprender, porque el plan de negocios es sumamente detallado. Para el primer año proyectan algo que llaman la Ruta Universitaria y Cultural, enfocada en Florida. ¿Por dónde van a pasar exactamente? El plan es moverse por ciudades clave: Miami, Broward, Orlando, Tampa, Tallahassee. Quieren hacer entre 25 y 40 exhibiciones, estacionándose en lugares como Florida International University, el Miami-Dade College o la Universidad de Miami. Ok, van directo a los estudiantes. Sí, y estiman atraer hasta 40,000 visitantes presenciales solo en ese primer año. 40,000 personas cruzando esa puertita. Ahora, para lograr montar todo esto, el documento estima un presupuesto inicial fuerte. Va de $500,000 a $1,500,000. Es una inversión seria. Y tiene sentido. Solo comprar el motorcoach usado en buenas condiciones te puede costar unos $250,000. Suma las pantallas, los servidores, los derechos de imagen, el seguro, los salarios. Todo va sumando, claro. Pero a ver, aquí es donde tengo que hacer otra pausa, porque siento un escepticismo profundo con la rentabilidad. Me parece justo. A ver, dime. A lo largo de la historia, los proyectos culturales y de humanidades suelen operar en números rojos crónicos. Su modelo de negocio normal es rogar por donaciones cada año para no quebrar. Lamentablemente es así. Y, sin embargo, este documento proyecta que este museo itinerante podría generar ingresos en su primer año de entre 400,000 y $1,500,000. ¿Es una fantasía optimista de alguien que no conoce el sector cultural o de verdad crearon un modelo de startup revolucionario? Pues plantea una pregunta interesantísima sobre cómo está evolucionando la filantropía. Los creadores de esto desecharon por completo el modelo de dependencia pasiva. No van a vivir solo de caridad. Para nada. Analizaron el autobús no como un hoyo negro de dinero, sino como una plataforma de distribución con 7 líneas de monetización distintas. Es una diversificación súper agresiva. A ver, examinemos esos flujos, porque la estructura es fascinante. Tienen la vía clásica, claro, pedir grants a fundaciones gigantes como la Mellon o la Knight Foundation. El National Endowment for the Humanities también. Exacto. Pero no se quedan ahí. Integran patrocinios corporativos y algo que me llamó mucho la atención: patrocinios de ruta. Y ese es el toque corporativo brillante. Piensan en el valor puro de su audiencia. Si eres un banco o una red de hospitales, siempre buscas cómo conectar con estudiantes y comunidades demográficas específicas. ¿Quieres visibilidad? Exacto, y el museo les ofrece acceso directo a esos 40,000 visitantes. A eso le suman la monetización de la propia estructura física del bus. Ah, las pantallas LED del exterior. Literalmente, al tener pantallas gigantes afuera, el autobús se convierte en un cartel publicitario móvil. Mientras viaja por las carreteras más transitadas del estado, va generando ingresos. O sea, eso es mentalidad pura de Silicon Valley. El problema logístico, que es tener un vehículo tan monstruoso, lo convierten en una fuente de financiamiento. Totalmente. Y además planean alquilar el espacio para eventos privados, hacer paneles en las paradas e incluso monetizar el ecosistema digital vendiendo membresías premium a las universidades para que investiguen sus archivos. Y no te olvides del merchandising. Libros, reproducciones de arte de alta calidad, ropa. Todo este engranaje busca robustez. Claro, para no depender de una sola cosa. Si en el trimestre 2 el gobierno se atrasa con un subsidio, pues los ingresos del cartel LED y las membresías de la web cubren la nómina. Y esto les permite proyectar cosas enormes para los años 2 y 3. ¿Cómo qué? Ir a otros estados. Expandir la ruta a nivel nacional, producir documentales de televisión basados en esos archivos e incluso establecer una sede física permanente financiada por la rentabilidad del autobús. O sea, cuando damos un paso atrás y vemos el panorama completo, la ambición te deja sin palabras. Empiezan con la preocupación genuina por unas fotitos que se están arruinando por la humedad en un armario y desarrollan una obra de ingeniería logística, diseño psicológico y finanzas corporativas. Sintetizando todo, creo que el propio documento define esto de forma perfecta. Dicen que es una memoria viva en movimiento. Me encanta esa frase. Porque no es un contenedor sobre ruedas.
Es una herramienta diseñada para perseguir a su audiencia, para cruzarse en el camino de los jóvenes y crear estas copias de seguridad de un archivo humano frágil antes de que se esfume. Y creo que aquí radica una verdad universal que, bueno, va mucho más allá del exilio cubano. Todas las personas en el mundo pertenecemos a comunidades con historias profundas que envejecen junto con sus protagonistas. Todos tenemos un abuelo con una caja de zapatos. Exactamente. Y el rescate de nuestra herencia no ocurre por inercia. Requiere una acción súper intencional, superar barreras de dinero y de logística, y a veces tener ideas locas como rediseñar un motorcoach. Es una carrera contra el reloj biológico. Si nos quedamos sentados esperando a tener el edificio de mármol perfecto o el cheque del gobierno, los testigos van a fallecer y el papel se va a deshacer en nuestras manos. Usar herramientas del siglo XXI es la única forma de salvar la memoria del siglo XX. Totalmente de acuerdo. Y para cerrar la exploración de hoy, quiero dejar una reflexión para quienes nos escuchan. Hemos visto cómo este modelo híbrido y autosostenible puede revolucionar el rescate histórico de esta comunidad. Así es. Pero si este concepto de verdad demuestra ser un éxito y se paga solo, pues, ¿qué otras historias marginadas, silenciadas u olvidadas en nuestras propias ciudades necesitan urgentemente ser puestas sobre ruedas? Es una gran pregunta. ¿Cuántas crónicas vitales están escondidas hoy en cajas de cartón esperando que alguien construya este puente itinerante para que el tiempo no las borre del mapa? Nos obliga a repensar a quién le damos el poder de preservar lo que recordamos. Ha sido un análisis verdaderamente revelador desempacando la mecánica de este proyecto. Mantengan viva la curiosidad, sigan cuestionando el entorno y hasta la próxima inmersión profunda.